recibir la visita aquí de Marco Mulethaler, sí, correcto, así es. miembro organizador del Festival de Cine, el 18 Festival de Cine en Lima, que por supuesto ha sido cubierto por todos los medios. Es un muy importante acontecimiento que conforme pasan los años fue creciendo y adquiriendo una gran importancia. Y viene acompañado del director sueco de cine Michael Winström, que es director del documental Tempestad en los Andes, que se va a estrenar aquí en este documental. Es un film que también tiene una larga historia y sumamente importante, porque en realidad nos lleva a revisar una de las etapas más duras de la historia del Perú. Bienvenidos, señores, muchas gracias por estar con nosotros. A ti las gracias. Bueno, en primer término, Marco, a ver, cuéntanos el festival, por todo lo ancho, por todo lo largo y con gran entusiasmo, ¿verdad? Así es, por supuesto que sí. Bueno, inauguramos el día 8 de agosto, va hasta el día 16 el festival. Es un año muy especial, tenemos una programación amplia en la competencia tanto oficial de ficción y documental, una muestra paralela muy especial de películas, donde incluso el público, además del jurado oficial, puede votar. Esto es importante decirlo. El público también entrega 2 premios, ¿no? Por lo pronto el fenómeno de la afluencia es también extraordinario. Es extraordinario, sí. Eso ha ido cada año creciendo. Exponencialmente. De hecho, hemos tenido que ampliar las salas. Es decir, el festival, recordábamos ayer, empezó en el Centro Cultural de la Universidad Católica, en dos salitas. Sí. Hoy día tiene 2 salas, tiene la cadena Cineplanet, tiene espacio al aire libre, tiene más de 400 películas, es decir, ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Y el público, por supuesto, también, de la mano, ¿no? De la oferta. Y bueno, y los efectos internacionales, la resonancia afuera. Para que se presenten, por supuesto, actores, directores, en fin. Es muchísima y muy buena. Es decir, ya el Festival de Cine de Lima se ha posicionado muy bien a nivel Latinoamérica y a nivel internacional. Ya más o menos podemos uno llegar afuera y hablar del festival, inmediatamente ya suena, ¿no? Y además además de ser un festival muy querido, pues es un festival de público. Es un festival al que el público va masivamente a las salas. No es un festival de solamente mercado, ¿no? Es un festival de público. O y esto, especialistas, ¿no? Exacto. Y eso anima mucho a los realizadores porque pueden estar en contacto con el público. Claro, tiene mucho más vivacidad, más riqueza, más intensidad, ¿no? Es un espacio de encuentro, que es un poco lo que los festivales promueven, ¿no? El diálogo, el encuentro, la discusión, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos el más o menos número de participantes, películas, para luego hablar con Por supuesto Michael que sí. Winström. Bueno, ya te digo, son en competencia 11 documentales en competencia, 19 largometrajes en ficción. En total, más de 400 películas. ¿De esas cuántas son peruanas, cuántas latinoamericanas? A ver, la competencia toda es latinoamericana, ¿no? Peruanas, en el caso de ficción, son 4 largometrajes peruanos, y en el caso de documental son 2 largometrajes, dos documentales peruanos. Las demás son todas latinoamericanas. Digamos, la condición para poder estar en competencia es que sea, en el caso de ficción, latinoamericana, y en el caso documental, que sea o de un tema latinoamericano, ¿no? Por un realizador extranjero, o de un realizador latinoamericano, ¿no? Muy bien, Michael Winström, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Micael. Un vasco, un largo recorrido, veo acá su biografía y su trabajo, en fin, impresionante. ¿Cómo fue interesándose usted en el caso de Sendero Luminoso, en el caso sobre todo de Augusta Latorre, que es la primera esposa de Abimael Guzmán, sobre la cual hay también siempre la duda de qué y cómo murió, ¿no es cierto? De qué murió, etcétera. Sin duda estamos hablando de un tema enorme, apasionante, muy difícil de abordar también, ¿no es cierto? Cuéntenos cómo es que se va generando este desafío. Esto empieza mucho más allá de Sendero Luminoso, porque no es una película sobre Sendero Luminoso. Es una película sobre el conflicto armado interno y los conflictos sociales, más que nada en el campo del Perú, que tiene sus antecedentes muy de antes, ¿no? Y la película, se puede decir, abarca desde Guamampoma de Ayala, cuyo libro está en su original en la Biblioteca Real de Copenhague, y que también está en la película. Y que está todo digitalizado. Sí, además, ¿no? todo el mundo puede verlo en el internet, así que eso es correcto. Pero yo estuve aquí en 1974 como fotógrafo, como reportero gráfico, y bueno, escribiendo también reportajes, ¿no? Y al fin haciendo un libro en 77. Viajando en Perú,
por todas partes, pero me enamoré más que nada en la sierra y realmente puedo sostener las palabras de Arguedas, ¿no? Que primero que no hay país más diverso y segundo que en Perú y en la sierra más que nada hay una experiencia de la brutalidad más terrible y la ternura más profunda. Y eso ciertamente es lo que yo he visto. Un contraste impresionante. Impresionante. Yo viví ahí en 74, yo participaba en las tomas de tierras en Andahuaylas de parte de los campesinos. Y eso es el origen de esta película. Y la razón de que Josefina Eckermann, la sobrina de Augusta Latorre, es protagonista y una de las dos protagonistas, hay que decirlo, porque la otra es peruana, hija de campesino, Flor González, ¿no? Y hija de campesino que ha sido uno de los dirigentes pacíficos, hay que decirlo, de las tomas de tierras, que después se enfrentó tanto con Sendero como con el Estado. Resultaron doblemente víctimas. Absolutamente, como muchos en el campo, ¿no? Pero la razón de que esté Josefina es que me escribió durante el primer rodaje de la película, cuando todavía Flor González era la única protagonista de la película, porque estábamos tratando de relatar la historia de su familia campesina y de ella, partando de mis fotos de ese entonces, ¿no? Pero Josefina Eckermann me escribió un correo, porque había visto mis películas peruanas anteriores, que se muestran ampliamente en todas partes, ¿no? Y había leído un artículo, había pedido las películas y lo había visto junto con su familia, que su papá es uno de los hermanos de Augusta Latorre. Y yo le dije que no puedes imaginarte lo que estoy haciendo. Cuando yo vuelvo a Suecia, vamos a encontrarnos y vamos a ver. Me encontré con ella y resulta que era una chica sumamente inteligente, curiosa y corajosa. Y entonces yo la invité de llegar a Perú conmigo y encontrarse con Flor y ver la realidad de lo que pasó en las huellas de la creación de Sendero Luminoso. ¿Se conocían entre ellas, no? Absolutamente. En la película encuentro-desencuentro está muy enfocado y viven una experiencia conjunta en la película con al principio mucho rechazo por parte de Flor González, porque ella no quería asociarse con alguien de la familia de Augusta Latorre. Pero yo, teniendo la confianza con la familia, logré de convencerla que se encuentren, ¿no? Porque tanto Josefina como Flor son víctimas inocentes de la guerra. Josefina, por supuesto, no tiene la culpa de haber nacido en la cuna de Sendero, no es la culpa de ella. Y ha sido Bueno, ¿y cómo aparece Sendero? ¿Eso está en la parte de atrás, lejanamente? ¿Cómo? ¿En la película? En la película. Bueno, no, Sendero aparece la presencia de Abimael Guzmán, la presencia Claro. sobre todo del caso de Augusta Latorre, que de por sí ya es todo un personaje. Claro, casi no, legendario, ¿no? está desde el principio. Porque el tráiler que ustedes, yo no sé si lo han visto ya aquí en la emisión, ¿no? O que lo van a ver, está enfocado en que Josefina se va para Perú con las fotos de la boda de Abimael con Augusta, preguntándose lo que va a encontrar en Perú y dándose cuenta de que va a tener un choque con su familia, evidentemente, lo que también ha ocurrido, ¿no? Así que empezamos desde el punto de vista de ella, porque ella es un muy buen hilo conductor, como que ella es inocente, ella busca algo que también el espectador está buscando, es decir, la verdad, ¿no? Ella se va encontrando con Flor, pero también con víctimas de ambas partes y con victimarios participantes en Sendero, porque en la historia de Flor González, la otra protagonista, hay la historia de su hermano que murió en Frontón en 86 en el masacre y que se ha probado porque ahora está integrado en el Registro Único de Víctimas, Claudio, y esta historia, como se va integrando a el grupo de los inocentes, está contada en la película también, ¿no? Así que la historia, como muchas de estas historias de este conflicto, es muy compleja y tiene muchos niveles, ¿no? Y los documentales tienen, yo no voy a decir un riesgo, pero tienen dos características que los hacen complicados. Primero, son verdad. No es ficción. No. Y la verdad siempre genera que las personas lo vean en su asiento como más sentados, más nerviosos, más sentados en la punta del asiento. Y segundo, que nos
como seres humanos preferimos que las personas como Augusto Latorre, Abimael Guzmán, considerarlos monstruos, y por lo tanto los monstruos no tienen familias, no tuvieron nietos simpáticos, no hay familiares que no tienen nada, no queremos saber nada de la parte amable de su vida que también existe, porque por nadie supuesto, no es totalmente seguro. ¿Cómo se maneja ese límite entre humanizar y no justificar? Entre humanizar y no disculpar, digamos. No, claro, por supuesto. No, yo creo que hay que hacer, trazar una línea muy, muy clara entre entendimiento y excusa. De acuerdo. Hay que entender cada fenómeno para poder manejarlo de una u otra forma, ¿no? Porque si siquiera quieres cocinar un huevo, tienes que saber cómo hacerlo, ¿no? Si no, no resulta nada, ¿no? Y manejando una situación política, social, tiene una complejidad inmensa. Y sobre la cual ha habido tanta controversia. Por supuesto, con razón, ¿no? Porque esta controversia tiene su base en sufrimiento humano. Entonces, más complicado resulta, por supuesto. Y cuando tratamos de fenómenos sociales, políticos, económicos, la complejidad es enorme, ¿no? Y es un reto terrible para un documentalista que, sabiendo que se mete en la olla y que va a tener que nadar aunque las olas son fuertes, ¿no? Claro, porque cuando uno cuenta ficción puede acomodar la historia. Claro, hay cualquier salida, no hay ningún matas problema. al malo. En la olla donde puede quemarse. Sí, absolutamente. Es un género además muy interesante porque ha cobrado mucha importancia. ¿Cuándo es que se proyecta? No tengo la fecha exactamente. No, bueno, ya se proyectó una vez, el 10, ¿no? Y mañana es el estreno oficial, para decirlo, con los invitados, participantes, etcétera, ¿no? Y el 15 es la muestra final, ¿no? Por supuesto, ya están llenas estas funciones, ¿no? Porque el interés que se ha creado es muy grande, enorme, ¿no? Entonces, nosotros estamos esperando que alguien de la distribución comercial se interese y pongan esta película en salas, ¿no? Eso es muy importante. Muy importante. Vamos a ver. Pero aparte de eso, tenemos una red de distribución a través del grupo Chasqui, que fueron los creadores de Gregorio y Juliana, etcétera, ¿no? Que tiene su red de microcines en todo el país, que da una cercanía a un público que no llega a los cines comerciales por el costo alto que hay, etcétera, ¿no? Así, y además que siempre se organiza conversatorios y discusiones alrededor de la película, lo que no se hace en un cine comercial. Y creo que en este caso es necesario que el público tenga la oportunidad de desahogarse y hablar después de la película. Sí. Bueno, muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias a usted. El tiempo es absolutamente tirano en la radio. Sí, pues. Pero muy interesante como iniciativa y como trabajo, debe ser estupendo. Ese documental. Muchas gracias. Gracias. 9:24 de la mañana, vamos a hacer un pausa.